Pues buenas otra vez, criaturas y quienes nos escucháis. Hemos cambiado un poco el orden porque aquí nuestra amiga es que no para. Lleva dando mal desde que tiene uso de razón en Zaragoza. Está metida en todos los ajos de los movimientos sociales. Nunca mejor dicho lo de ajos. Y encima es madre, o sea que la cosa, la saga continúa. Es una nadie muy potente a la que presentar, pero bueno, sus aventuras no es momento igual de contarlas. Ahora nos va a hablar de Trasmuros, una asociación que se creó hace poco, de gente muy joven, algunas... Y no tan joven. Sí, pero bueno, empezó la gente joven, ¿no? Sí. Que pues estudiantes que de criminología y preocupados por la situación de la gente presa. Uh-huh. Y bueno, después pues ya se presentó presentaron un par de podcasts ahí, y uno es sobre el tema que va a ir la charla del patronato, de cómo durante el franquismo había muchas maneras de encerrar a las mujeres, no eran cárceles directamente, no tenían que haber cometido un delito directamente, sino pues bueno, a algunas entre comillas para protegerlas, algunas para llevarlas por el camino recto. Bueno, nos cuenta... Primero vamos a hablar de Trasmuros, cómo empezó. Hola, yo soy Carmen, como bien me ha presentado aquí nuestra amiga locutora. Pues sí, Trasmuros nace de una necesidad y de una sensibilidad de un grupo de gente más bien joven, y porque realmente se trata de visibilizar y de dar apoyo a familias a familiares y presos en Aragón, ¿no? Esta necesidad viene un poco pues ante el olvido que hay social, y que pues otras asociaciones pues ya pues han ido pasando el tiempo y han ido pues o inmovilizándose o asentándose, y entonces es esa inquietud que nace ahora. Y pues la verdad que sí, que entre la gente que estamos gente muy joven, gente estudiante, profesores tanto de literatura como de criminología, como de derecho, y madres y padres también de familiares de presos y de gente que hemos estado haciendo bagaje en el entorno social, y preocupados ante la invisibilidad de los presos y las presas, y ante la falta de apoyo y ayuda a los familiares. Entonces, de ahí nace esa inquietud, y hace unos meses se presentó en el Centro Social La Revuelta un podcast de patronato y mujer. El patronato, como bien tú has dicho, Reyes, surge durante el franquismo a determinadas mujeres que no entraban pues dentro de lo que era la familia, dentro de lo que no era el entorno social, dentro de lo que no podían acudir a las cárceles, acudía a la iglesia. ¿Cómo acudía a la iglesia? Encerrándolas y haciéndoles trabajar. Entonces, el patronato y mujer viene dado desde el 41 hasta el 86. Ojo, 86. Estamos hablando que ya la democracia, como nos la han hecho comérnosla, estaba más que instaurada. Estábamos en plena época ya de Felipe González, y todavía seguía con este encierro de mujeres. Es más, gracias a que hay determinadas mujeres que terminan con aquello, y rebeldes que lucharon por esta causa, se organiza una charla además de los podcasts, y surge la charla que vamos a celebrar el próximo domingo en el Centro de Historias de 12 a 2, que estáis todos invitados, que va a ser muy interesante, porque de estas 4 ponentes, Consuelo García del Cid, Isabel Gallego, Paca Blanco, Andrea Momoitio y Inmaculada García, 5, una de ellas es escritora, las otras 4 son gente que han estado dentro de los patronatos y han vivido la represión tan salvaje que incluso ninguna de las cárceles de hoy en día se ha hecho, de estar encerradas 24 horas en las bajantes de una escalera, sentadas en cuclillas, etcétera, etcétera, o trabajar a estajo
o simplemente se les ha quitado los propios bebés, que eso ya hablarán ellas. Entonces, tanto Consuelo García del Cid como Isabel Gallego, Pablo Cablanco y Inmaculada García nos van a contar todas las vicisitudes que hubo durante esta época. Paca tiene 87 años y viene de Madrid, y Paca cuenta con el gran orgullo y el gran mérito de haberse escapado de todos los centros a los que les han metido. Había bastantes. En Zaragoza el patronato sobre todo lo llevaban las monjas, las oblatas, creo que eran, de las cuales hay que decir que son las únicas que han pedido perdón a las víctimas. El resto de las instituciones no han pedido ningún perdón a las víctimas. Chabela... Esa es la que más me gusta. Sí, Chabela es la rebelde total. Se formó dentro de lo que... fuera y después del patronato. Es una antropóloga y esta estuvo encerrada hasta el 85. Ojo, 85. ¿Cuántas veces? Porque se fugó varias veces, eso es lo que... La Fuguilla será la Paca, pero bueno... la Fuguilla será la Paca. Sí, pero la Chabela también. Entonces, esta sí que ha conseguido... fue una de las fundadoras de Bebés Robados, y es antropóloga, y entonces sí que consiguió cerrar el patronato. Esta fue la que consiguió, de manera administrativa, con la presión que hubo, denunciar y cerrar todos los patronatos a nivel nacional, ¿vale? Inma, pues también es un testimonio de otra persona que estuvo mucho tiempo presa en estos tipos de encierros, porque es que eran encierros puros y duros. Y luego también está Consuelo, que es la que estuvo aquí en Zaragoza. Y Andrea Moitio es la que ha investigado y es una periodista bastante involucrada con este tema, por lo tanto la charla tiene unas perspectivas y una visión muy guapa, porque van a contarnos en 4 personas y en 5 de una manera más estudiada y más analizada y más escrita todo lo que ocurrió durante esos años. La verdad que hay un gran desconocimiento. En la presentación que hubo en la revuelta de los podcasts hubo muchísima gente. Me encantó porque hubo mucha gente que está estudiando el tema, a lo mejor para tesis o por circunstancias, y hubo mucho interés, y sobre todo fue un gran descubrimiento, porque nadie nos podemos hacer a la idea de lo que se hizo, porque no hay ningún tipo de información. La verdad que sí. A ver, está Campa, es un colectivo que lleva funcionando, a ver si alguna viene a visitarnos, ya me dijeron que sí, que sigue funcionando, y son también un colectivo de apoyo a presas transfeminista y bastante potente. Pero pues eso, está guay que haya otra gente también preocupada, porque pues mira, hasta aquí no habían llegado. Campa hicieron una bicicletada como la historia de las diferentes cárceles y cómo las mujeres pues vivieron eso en particular. Y bueno, también se trataron mucho el tema de fondo del contra el castigo, y o sea, lo que la sociedad, lo que significa el castigo en la sociedad, y pues la justicia restaurativa, todo eso, las charlas en institutos, que está muy bien. Pero bueno, este colectivo ya era hora de que saliese algo más, porque... Hombre, Transmuros como tal lo que quiere es eso, sobre todo dar información y apoyo a los familiares y presos. Yo creo que todas las ayudas van a ser pocas, porque hay muchos muros. Por ejemplo, mañana es el Día de la Merced, mañana es el Día de los Presos. Y entonces lo que se quiere hacer es visibilizar, por ejemplo, que estamos en una comunidad autónoma con 3 cárceles, son 130.000 presos, que hay... 1.300 presos que hay en Zuera,
Y, por ejemplo, hay una realidad que es muy evidente, es que de esos 1.300 presos hay un solo médico para todos, cuando por normativa por normativa tendría que haber 8 y un subdirector. Entonces, imaginaros, una gastroenteritis, 1.300 presos, imaginaros, ¿no? O, por ejemplo, que los familiares solo pueden ir a ver a los presos 2 horarios de visita, que son sábado y domingo, y cada vez que van a ver a los presos tienen 2 líneas de autobús que les cuesta un billete cada vez que van, 5,50 cada ida y cada vuelta. Por ejemplo, ir a ver a un familiar tuyo es coger este autobús, irte a las 8 de la mañana, hacer una visita de 40 minutos y esperar a las 3 de la tarde para volver. Que esto desde Campa se vio, pero no se llegó a denunciar lo suficiente, no. Yo creo que no se visibilizó. Entonces no era tan radical como ahora. Había más visitas. Se visibilizaron más otras cosas, y aún así es que había más ha ido a menos desde que nosotras estábamos investigando este tema. Ahora, por ejemplo, entre semana no hay línea de autobús. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier preso o cualquier presa que salga de visita o de permiso. Pero yo creo que nunca hubo. Y me parece que entre semana o hace mucho que no existe. Que había, de hecho, hay un taxista que se especializa en eso, que era. Claro. O sea, que hace estos viajes muchas veces más barato y se junta gente. Y él, pues, era familiar de preso, de alguien preso, o estuvo preso. Sí, pero ya tienes que buscarte la vida, o que este taxi esté vacío. Digamos que no tienes esa facilidad. Por ejemplo, las visitas, los vis-a-vis, son jueves. Las familias tienen que buscarse la vida. Tienen que depender de alguien, o tienes que subir, o 1000 cosas, o tienes que llamar a este taxista. O a otro que sea amigo suyo. Pero bueno, ya tienes que. Ya no es. Ya no tienes esa posibilidad, ya no hay un servicio. Ese servicio te lo tienes que buscar tú de manera privada. Y luego, por ejemplo, sabemos que ha habido una inversión del Estado en reformas para la cárcel de Zuera de 5.000 millones de euros. Y lo único que llegamos a saber a través de los familiares de presos es que lo único que ha servido es que para acristalar las celdas. Es decir, barrotes, eso es muy fuerte. Rejilla para que no entren animales, bichos, etcétera, y tal, y luego otro cristal para que no puedan sacar ni las manos ni puedan tirar cosas. Pero ¿esto qué ocurre? No hay aire acondicionado, ni muchísimo menos. Los módulos están sin ventilación de ningún tipo, y en estos golpes de calor lo único que ha habido es golpes de calor a los propios presos. A eso le sumamos lo que hemos dicho, que si hay un solo médico para 13.000 reclusos, entonces esos 1.300 reclusos, entonces estamos viendo que en un día de verano puede ser que haya un caos. Y luego denunciar otra cosa, que no hay ningún tipo de seguimiento médico, porque evidentemente una persona es incapaz de llegar a todo este tema. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las enfermedades se están dejando estar. Entonces, lo único que están haciendo es dejar que los presos caigan en enfermedades más graves. Y no hay nada de... No te dejan morir ahí, pero vamos, te llevan en unas condiciones francamente graves a los hospitales. Es decir, tampoco hay datos claros del Ministerio de cuántos muertos puede haber en prisión, pero sí que sabemos que con esta atención primaria que hay, los presos cuando van al hospital ya van en unas condiciones desastrosas, y que si mueren en el hospital ya no mueren en la cárcel. Es decir, nos estamos quitando muertos de encima, ¿no? Enfermos muy enfermos y muertos de encima. El tema de salud, Campa lo tocó mucho, sí. Pero siempre viene bien que haya otros colectivos que dan otras perspectivas, hacen más hincapié en unas cosas y... Claro, sí, está claro. Entonces, claro, lo que se quiere visibilizar desde Trasmuros
es eso. Además, Trasmuros no solamente está para estas cosas, también quiere hacer un poco llegar a la gente joven, pues lo que realmente ocurre. Hoy estamos de enhorabuena porque creo que todos sabéis que dentro de los 6 chicos que metieron por el morrazo. Sí, lo hemos comentado. Sí, lo habéis comentado. De lo primero, Sí. Pues por ejemplo, esos chavales entraron en unas condiciones a la cárcel, pues sobre todo de ignorancia. No sabían a lo que se enfrentaban. Entonces, desde Trasmuros lo que se quiere hacer a través de fanzines, dosieres, pues un poco información para que, llegado al caso, que nadie quiere, pues ya llegues allí con por lo menos con información de lo que hay dentro, ¿no? ¿Cómo consigues información de lo que hay dentro? Pues a través de los presos y a través de las familias de los presos. Por eso es tan importante llegar ahí, ¿no? A los familiares, porque cada caso es un mundo y se está viendo que cada vez están individualizando más los casos. Desde los familiares, por lo que llegamos a saber, es que hay un parón sistemático por parte de las instituciones y del juez penitenciario de que no les están dando ningún tipo de permiso. Es decir, ¿para qué quieres servicios de autobús si no están saliendo de permiso? O sea, es una justificación. Hay gente que no ha salido de permiso en toda la condena que lleva. O sea, ¿por qué? Pues porque no se están mirando los casos. ¿Por qué? Porque hay falta de personal. Igual que hay falta de personal a nivel médico, hay falta de personal que revise casos, que esté explorando. Entonces, se está tratando justos por pecadores. Es decir, ahí va todos igual. O sea, no concedemos permisos. Ya está. Y así no trabajamos. Entonces, hay gente que está durante mucho tiempo... conocemos casos de gente que por cosas muy comunes, que lleva 5 años, se ha comido toda la condena y no ha salido ningún tipo de permiso porque no le han revisado nada, su expediente. No hay personal, ya está. Entonces, ¿dónde se va el dinero? ¿Dónde? Que nos expliquen, y vamos a investigar a ver un poco desde fuera, con la ayuda de los familiares y los presos. Porque, claro, todo eso, hay un muro, no llega información a la calle. Los abogados tampoco... es que hay un muro muy grande, y sobre todo el muro es el muro de la desinformación. Por eso lo de Trasmuros. Claro. Aparte que se quiere intentar hacer algo dentro, de alguna manera, algo lúdico, festivo, y sobre todo que la gente de la calle sepamos un poco lo que está ocurriendo ahí dentro. Ya que ellos no lo quieren decir, vamos a ser un poco intérpretes de alguna de las maneras. Pues eso, Carmen, muchas gracias. Nada, por venir. ¿Volverás sí. o volverá alguien de Trasmuros? Yo siempre que nos invitéis a Trasmuros, pues vendremos, os contaremos un poco los avances. Ya me gustaría estar aquí dentro de unos meses de ¡guau! Llevamos un trabajo de la hostia. Incluso lo que más me gustaría es que estuvieran aquí familiares de los presos explicando sus casos y las barbaridades que se están haciendo. Pues sí, yo creo que por parte de los compañeros tenéis aquí espacio cuando queráis. Sí. Y a mí sí que me gustaría volver a animar a la gente a que vaya a la charla del domingo, porque el patronato es una institución muy desconocida que se está empezando a estudiar ahora. También ilustra un poco cómo la historia de las mujeres siempre ha sido una marginada dentro de la historiografía. Y con muy grave riesgo a repetirse. Y luego también me gustaría marcar una cosa que yo creo que es una diferencia importante respecto a las prisiones, y que es una represión muy específica hacia las mujeres, y es que en el caso del patronato no había un juicio, sino que era una denuncia que podía venir por parte de cualquier persona, o sea, un familiar, incluso los padres, cualquiera, y para menores. Sí. ¿Vale? Entonces, o sea, es algo muy grave que se está empezando a destapar ahora. Para la gente que no puede ir a la charla o tenga ganas de saber un poquito más, hay un corto que se llama El Patronato. Sí, dos podcasts. Anda. Pero no es un podcast, Esto es un cortometraje, es audiovisual, está en Radio Televisión Española en la web y se puede ver, y se llama tal cual, El Patronato. Tiene ya unos años, no sé si es de 2018 o algo así. Seguramente estuvieran las ponentes de la charla. Pues puede ser. Porque son unas luchadoras y han hecho lo que han podido.
Y luego también están saliendo trabajos de hijas, incluso nietas, que están sacando cositas. Así que yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a escuchar, afortunadamente, más sobre esto. Y lo de que tiene posibilidades de repetirse, hay quizá una continuidad. Yo que he estado trabajando en casas de acogida, veo un poco esa línea fina entre protección, la seguridad y la libertad de las chicas. Ahí es un tema complicado. Sí, por ejemplo, hay dos, desde Trasmuros, en la presentación que hicimos en La Revuelta, algunos de vosotros creo que estuvisteis, hay dos podcasts que creo que más adelante aquí en la radio lo iréis publicando, tanto en este programa de criaturas como en otro más que de otra compañera. Se ve claramente que era o bien que los padres no se podían hacer con la adolescente y entonces la entregaba, o bien por falta de economía, entonces que esté allí. Y luego también había una policía social, es decir, una policía social, como tú muy bien has dicho, no tenía ningún juicio ni nada por el estilo, era la valoración de la policía político-social, que estabas en la calle, te veían fumar y ya con eso investigaban quién eras. Entonces, si no tenías ningún arraigo familiar, se te llevaban. Es decir, gente que está en la calle, gente que era pues de barrios, de chabolas y tal, para adentro. Era como, además era muy, muy difícil de fugarse, muy difícil, porque eran colegios mayores y bueno, las verjas, volvías otra vez y como tú ya estabas fichada por esa policía, volvías otra vez a recaer, etcétera, etcétera. Y sobre todo chicas de menores de edad con 16, 17 años que pues las asociaban a tema de prostitución, o que estaban embarazadas, y esos bebés casualmente desaparecían, o hay también manipulación a los bebés robados. Es más, analógicamente la historia, decimos que el patronato termina en el 85 y el tema de los bebés robados en el 86. O sea, sí. Y todo está en la fundación, todo está en la religión, en las monjas, que les tocó comerse todo este marrón, pero vamos, fueron buenas ejecutoras. También hay que decir, por parte de alguna de las monjas, como ya comentaba antes, que son las únicas que han pedido disculpas y han pedido, son las únicas que se han justificado entre las y han pedido perdón a las víctimas. No vale nada el perdón si lo has hecho. Y bueno, a ver, yo tengo muchísimas ganas de ir a la charla, que insisto, de 12 a 2 en el día 28, este domingo, en el Centro de Historias. Más que nada pues porque en los podcasts se oyó muy bien y definió muy bien cómo ocurrió todo, pero evidentemente que lo cuenten ellas merece mucho la pena. Yo creo que es una charla que será grabada, por lo tanto el que no pueda acudir por trabajo ya lo pasaremos tanto en, sobre todo, Radio Granja y Radio Topo, pero vamos, yo creo que es una cosa, el esfuerzo de ellas tendría que ser pues eso, compensado, porque son gente, ya os digo, muy 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 mayor, o sea, 87 años y ahí siguen. No, es que si es que esto a ver, no vamos a ser mal pensadas aguaderas, pero sí, en cualquier momento se puede volver a repetir. Bueno, pues oye, ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y lo dicho, cuando nos invitéis, aquí estaremos. Gracias, criaturas. Muy bien, muchas gracias. Bien.